Es el sistema respiratorio. Ese es el tema. Si se dan cuenta, desde aquí en esta diapositiva podemos ver el funcionamiento del sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a constar de lo que es la nariz, la boca, esta estructura que vamos a llamar faringe, laringe, tráquea, los bronquios, que son dos tubos que van a conectar hacia los pulmones, y vamos a tener bronquio derecho y bronquio izquierdo. Después de los bronquios van a estar los bronquiolos, que son los que ya están entrando a los pulmones. En esta primera imagen que nosotros podemos ver cómo es el funcionamiento respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo los pulmones se expanden para poder respirar. Esta estructura que está aquí abajo, este es el músculo más importante para la respiración, se llama diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el músculo más importante para la respiración? El diafragma, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver que el diafragma, cada vez que la persona expulsa el aire, sube, y cuando inhala aire, baja, ¿de acuerdo? Entonces, cuando queremos respirar, cuando queremos meter aire, el diafragma baja, y cuando queremos expulsar ese aire, el diafragma sube. De esta manera coordinada funciona nuestro sistema respiratorio. Y aquí podemos ver las costillas y podemos ver que esta estructura está protegida por esto que denominamos como jaula torácica, que son las costillas. Están protegiendo lo que son los pulmones, y aquí en medio vamos a tener lo que es el corazón, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es la respiración? La respiración sirve para designar el proceso fisiológico por el cual tomamos oxígeno, inhalamos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Tomamos el oxígeno que está en el ambiente que nos rodea, en nuestro alrededor, y eliminamos dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es la descomposición del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, los seres vivos requerimos de oxígeno para sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos el oxígeno de afuera, del ambiente, lo inhalamos, entra a nuestros pulmones, y nuestros pulmones desechan dióxido de carbono. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en la imagen, entra oxígeno, pulmón, sale dióxido de carbono del pulmón hacia el exterior, ¿de acuerdo? Lo podemos ver en esta imagen. Esa es la respiración. La respiración va a ser el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono que hay entre los pulmones, ¿de acuerdo? Otra vez vemos aquí este músculo que es el diafragma. Ahora, la respiración se da por dos movimientos principales, que es la inspiración y la expiración. La inspiración se refiere cuando nosotros inhalamos, y la expiración se refiere cuando exhalamos. Entonces, son los dos movimientos que vamos a hacer para poder respirar, ¿de acuerdo? Entonces, la respiración es el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y se da por dos movimientos, que es la inspiración y la expiración. Ahora, para poder inspirar requerimos de los músculos. Los músculos son los que nos ayudan a poder realizar este movimiento respiratorio. Los músculos que intervienen en la respiración, en inhalar, en poder inspirar, van a ser los músculos escalenos, el pectoral mayor, el pectoral menor, esternocleidomastoideo, y los músculos intercostales. Los músculos intercostales son los que están aquí al lado, ¿de acuerdo? El pectoral mayor se refiere a esta estructura, nuestro torso se podría decir, y lo que viene siendo el pectoral menor está por debajo del pectoral mayor. Los músculos escalenos están en esta porción de aquí, y los músculos, el esternocleidomastoideo está en esta porción de lo que es el cuello, ¿de acuerdo? El cuello hacia lo largo de lo que viene siendo parte del hombro, ¿de acuerdo? Intervienen en lo que es la respiración cuando inhalamos. Cuando expiramos, va a requerir que estos músculos, los que utilizamos para poder respirar, en lugar de contraerse, se van a relajar. Entonces, los músculos expiratorios, para poder sacar el aire, se relajan. Y otro músculo importante expiratorio va a ser el recto del abdomen. El recto del abdomen pasa por la línea media de lo que es nuestro estómago, ¿de acuerdo? Pero el músculo más importante, el que debemos de recordar siempre para la respiración, va a ser el diafragma, que es este que estamos viendo aquí. Si se dan cuenta, en las tres imágenes que hemos visto, aparece el diafragma. Diafragma, 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 ¿de acuerdo? Es el músculo más importante para la respiración, tanto para inhalar como para exhalar, ¿de acuerdo? Es el músculo más importante tanto para inhalar como para exhalar. Ahora vamos a ver los componentes del sistema respiratorio.
Vamos a tener que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, y aquí vamos a encontrar lo que son los alvéolos. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, diafragma. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema respiratorio se va a dividir en porciones, ¿de acuerdo? Porción superior y porción inferior. La porción superior va a ser la nariz, la faringe y la laringe, ¿de acuerdo? Esa es la porción superior. Su mapa, su cuadro conceptual para hoy debe de tener lo que es la cavidad nasal faringe, laringe y nada más, ¿de acuerdo? ¿Pueden repetir qué? ¿Superior o qué? Ok. Nuestro sistema respiratorio se va a dividir en dos. Sistema respiratorio superior y sistema respiratorio inferior. El superior va a estar compuesto de nariz, faringe, que es esta parte que le estoy marcando con el cursor y está marcada por la flecha, y laringe. La laringe es más o menos donde está la manzana de Adán. Cuando nosotros estiramos el cuello y se nos da una como bolita en el cuello, esa es la laringe, ¿de acuerdo? Después va a ser la vía inferior, y la vía inferior va a ser la tráquea, los bronquios, que ya están dentro de nuestro pecho, y los pulmones, ¿de acuerdo? Esa es la vía inferior. Vía superior, vía inferior, así se clasifica o así se distribuye el sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Bueno, la primera estructura que vamos a ver, la vamos a ver en ese orden. Vamos a ir adentrándonos en el sistema respiratorio. Entramos por nariz, vamos a llegar a faringe, después vamos a llegar a laringe, de ahí vamos a entrar a las vías inferiores, que es tráquea, bronquio, vamos a llegar a los bronquiolos, de ahí ya vamos a estar adentro de los pulmones y vamos a ver los alvéolos. Así vamos a irlo viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que es la nariz. La nariz es la estructura que nosotros podemos visualizar. Esto es la nariz con un corte sagital, y podemos ver un lado derecho y un izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, en este corte podemos ver que nuestra nariz tiene esto que son las fosas nasales o narinas, ¿de acuerdo? Esto es la narina, el hoyito por donde entra y sale aire se llama narina. Entonces aquí tenemos la narina, entra el aire, todo este conducto se llama vestíbulo nasal, y va a tener como paredes. Estas estructuras que están aquí se llaman caonas, ¿de acuerdo? O cornetes. Esto está separando lo que es la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, esto está separando y son tres, 1, 2, 3. Esto me ayuda a que mi nariz tenga 3 laberintos, se podría decir, o 3 opciones para entrar el aire. Puede entrar por lo que es el meato inferior, meato medio o meato superior, ¿de acuerdo? Estos se les llaman meatos. Entonces el aire entra por la narina, pasa por el vestíbulo nasal y se distribuye entre los meatos, ¿de acuerdo? Pasa por cada una de estas líneas, por cada uno de estos túneles, ¿de acuerdo? Llega aquí a esta porción que son las caonas, aquí se acumula el aire y de aquí pasa el aire hacia acá abajo. Aquí abajo es lo que vamos a conocer como nasofaringe, ¿de acuerdo? Esta es la nasofaringe. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, entra el aire por la narina, pasa por el vestíbulo nasal, se distribuye entre los meatos, meato superior, meato medio y meato inferior, se acumula en la caona y de la caona pasa hacia lo que es adenoides y de adenoides pasa a lo que es nasofaringe. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí es el paladar. Esto es lo que nosotros con la punta de la lengua, cuando subimos la lengua hacia la parte de arriba de nuestra boca, estamos tocando esto. Esto es el paladar, ¿de acuerdo? Bueno. Funciones de la nariz. La nariz es una estructura muy importante. Sirve para lo que es el paso del aire. Pasa aquí el aire. Filtra de impurezas. Por eso lo correcto es respirar por la nariz y no por la boca.
¿Por qué? Porque por la nariz purificamos ¿Por qué cuando uno respira por la boca, le ocasiona dolor en la parte del abdomen? Ok. Como tal, no debiera de generar dolor. Lo que podría estar pasando ahí es el aporte de oxígeno que está recibiendo. ¿De acuerdo? Esto está más detallado en relación a que el respirar por la boca, estamos respirando por un sitio que no está diseñado para alojar el oxígeno. ¿Por qué? Porque por la nariz podemos filtrar el aire. Es decir, escogemos lo que nos sirve y lo que no sirve. Lo que no sirve son partículas de polvo y microorganismos. Entonces lo que son microorganismos y partículas de polvo las va a atrapar aquí en la nariz. Otra de las situaciones es que humidifica el aire y lo calienta, ¿de acuerdo? Calienta y humidifica el aire, lo que no pasa por la boca. ¿Qué sí puede, eso que me menciona usted que cuando respira por la boca le duele el abdomen? Más bien ha de ser por un dolor abdominal en relación a que está respirando de más y su músculo abdominal no tiene la fuerza necesaria para retener ese aire. Podría ser eso. ¿Qué es lo más común que puede llegar a pasar cuando respiramos por la boca? Una, resequedad en lo que es la garganta. ¿Por qué? Porque el aire que está entrando por la boca no se humidifica, entonces seca lo que es la garganta. Dos, no se filtra el aire por la boca y como no se filtra pueden pasar microorganismos hacia lo que son nuestros pulmones o otras estructuras. No calienta el aire, entonces entra aire frío a lo que son nuestros pulmones y nos puede generar enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces lo correcto es respirar por la nariz, porque respirar por la nariz filtra de impurezas. Por ejemplo, cuando nosotros todos hemos tenido moquito y ese moquito es esa filtración. Cuando detecta que entra polvo o entra microorganismos, los captura, los atrapa y los envuelve en ese moco. Entonces los encierra, se podría decir, para que nosotros a través de sonarnos la nariz expulsemos esos microorganismos o esas partículas de polvo que pudiéramos llegar a tener. Cosa que no pasa por la boca. ¿De acuerdo? Calienta el aire. El aire que entra a nuestra nariz es aire que viene del medio exterior, entonces está frío. Cuando pasa por nuestra nariz, lo calienta a temperatura aproximadamente de entre 37 a 38 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal. Y entra caliente el aire para que no dañe los pulmones. Humidifica, ¿qué es humidificar? Lo mete con líquido, lo mete con partículas de agua. ¿De acuerdo? Cuando pasa por la nariz lo mete con partículas de agua para que, como el oxígeno es seco, podría secar las estructuras que hay a nuestro alrededor y generarnos irritación. Por eso cuando respiramos por la boca, las personas, no sé si les ha pasado que cuando despiertan en las mañanas les duele mucho la garganta. Hay personas que dormidas respiran por la boca o como roncan, permanecen con la boca abierta y el oxígeno que está entrando a la boca está haciendo ese oxígeno seco y como no hay nada que lubrique ahí, no hay nada que humidifique ahí, entra seco y va irritándonos la garganta, ¿de acuerdo? Por eso todo el aire debe de pasar por la nariz para humidificarlo, meterlo con partículas de agua y entre mojado ese oxígeno hacia nuestros pulmones y no nos raspe, no nos genere ningún daño, ¿de acuerdo? También nos sirve para el olfato, nos ayuda a la fonación. ¿Qué es la fonación? La fonación es el ruido. Por ejemplo, yo ahorita que tengo el problema nasal, que tengo el escurrimiento nasal, tengo tapada la nariz, entonces me escucho raro, me escucho mormado, ¿de acuerdo? Ustedes cuando se colocan, cuando se tapan la nariz y intentan hablar, hablan así. ¿Por qué hablan así? Porque si se dan cuenta, tápense la nariz y hablen y van a darse cuenta que la nariz sirve para poder generar la voz, para poder generar el ruido. Si ustedes se tapan la nariz y hablan, van a hablar chistoso porque por ahí pasa aire que ayuda a que se escuche la voz de X o Y manera, ¿de acuerdo? Entonces para eso también nos ayuda, para poder hablar, para la fonación. La fonación es el hablar. Y químicamente investiga sustancias irritantes. La nariz, su función del olfato, nos ayuda también a mantenernos protegidos del medio exterior. Cuando detectamos un aroma raro, nos da información de qué o cómo podemos actuar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando las mamás lavan el baño y echan cloro con formol, generan una bomba química. Si esa mamá no oliera y no empezara a detectar que ese olor le genera irritación en la nariz, permanecería ahí y moriría.
pero como la nariz lo detecta, la nariz le genera ese ardor, esa molestia, y es un indicativo de que corra de ahí, de que escape, que salga, porque necesita respirar, entonces sale. Entonces también químicamente nos da información acerca de lo que nos puede generar un daño en nuestro exterior. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de carne, lo veo bien, pero lo huelo y huele feo, no me lo voy a comer porque huele feo, ¿de acuerdo? Nos da información de nuestro medio exterior para mantenernos protegidos, ¿de acuerdo? Bueno, eso es la nariz y las funciones de la nariz. Y aquí vemos otra vez lo que es la estructura de la nariz, la narina, el vestíbulo nasal, los meatos, meato superior, meato medio, meato inferior, y aquí vemos la caona, ¿de acuerdo? Esto que se ve de color verde es el moquito que está capturando las partículas. Si se dan cuenta, estas son partículas como de polvo, los puntitos negros. ¿El moco qué es? ¿El moco aquí nos ayuda El moco es el que se encarga de capturar lo que estamos filtrando dentro de nuestra nariz. Vamos a tener vellos que se llaman cilios. De hecho, esos cilios, esos vellitos son como pequeños pelitos, van desde la nariz hasta lo que es nuestro interior de nuestro cuerpo. Es como pielecita, pero parecieran pelitos. Como si fuera pelo hecho de piel. ¿De acuerdo? Y esos vellitos lo que van a hacer es estarse moviendo. Y cuando detectan algo malo como es el polvo, se mueven más rápido y lo atrapan. Nuestra nariz empieza a hacer moco, empieza a hacer esto verde. Y esto verde es con lo que va a atrapar a los microorganismos para que usted los expulse. Todos hemos tenido moquitos secos. Ese moquito seco son elementos que atrapó nuestra nariz para que nosotros lo expulsemos, y son o bien microorganismos o partículas de polvo que nuestro cuerpo lo detectó, lo atrapó, y por eso nos sonamos para expulsarlos, para expulsar ese microorganismo, esa partícula que intentó entrar a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Por eso cuando nos enfermamos producimos mucho moco. Es una respuesta que tiene nuestro cuerpo para evitar que entren más agentes nocivos. Produce más, como ya hay algo que nos está generando daño, lo que va a hacer es evitar que entre algo más. ¿Y qué hace para que entre algo más? Empieza a echar mucho moco, para que todo lo que intente entrar nocivo al cuerpo lo atrape y lo expulse. Por eso moqueamos mucho cuando estamos enfermos. ¿De acuerdo? ¿Aclarada la duda, Nicole? Sí, gracias. De nada. Ok. Ahora nos vamos a la faringe. La faringe es, pasando la nariz, vamos a encontrar esta estructura que se llama faringe. La faringe es una estructura tubular que mide 12.5 centímetros de largo. Es esto de color azul, que está aquí en la imagen. Se extiende desde la base del cráneo, más o menos a esta altura, por delante de lo que son las vértebras. Y se va a dividir en 3 partes, ¿de acuerdo? La faringe se divide en nasofaringe, orofaringe o bucofaringe, cualquiera de las dos es correcta, y laringofaringe o hipofaringe, ¿de acuerdo? Entonces, naso, buco o oro y laringo. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, todos terminan en faringe. Y me indica en qué sitio está. La nasofaringe está ubicada en lo que es la nariz, la orofaringe está ubicada en lo que es la boca, y la laringofaringe está por arriba de lo que es la laringe, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es importante aquí? En la bucofaringe va a haber 2 estructuras importantes, que son las amígdalas. Amígdalas palatinas y amígdalas linguales. En algún momento ustedes han escuchado decir, es que te vamos a extirpar las amígdalas. A eso se refiere. Las amígdalas es como una especie de bloqueo, como una especie de seguridad que vamos a tener en la boca. Nuestro cuerpo es muy inteligente, y quien nos creó yo creo que otro tanto, porque dijo, no van a entender que tienen que respirar por la nariz, y como también va a pasar aire por aquí, vamos a ponerles un cerco sanitario, una policía sanitaria aquí. Y entonces quien nos creó nos puso policías en la garganta, se podría decir. Esas son las amígdalas, ¿de acuerdo? Entonces las amígdalas van a ser como que nuestras primeras defensas cuando nosotros respiramos por la boca y entran microorganismos por la boca. Esas primeras defensas van a capturar a esos microorganismos ahí. Si no fuera por la boca y fuera por la nariz, también no importa, ahí los va a capturar y los va a detener, ahí los cesa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dicen, es que me van a quitar las anginas, realmente no les quitan las anginas, les quitan las amígdalas. Las amígdalas palatinas están
pegadas al paladar, están en la parte de arriba a los costados, ¿de acuerdo? Ustedes inclusive si quieren ver sus amígdalas las pueden ver. Aunque se las extirparon, tienen ciertos vestigios de ella. Abran la boca, véanse frente a un espejo, alúmbrense y bajen la lengua. Saquen la lengua y bájenla. Está la úvula, la bolita que vemos en la parte del medio de nuestra garganta, se podría decir. Eso se llama úvula. Y a los costados vamos a ver como una especie como de racimos, como las zarzamoras. ¿De acuerdo? Vamos a ver como zarzamoras a los costados. Esas son las amígdalas y son las amígdalas palatinas. También tenemos amígdalas linguales que están abajo, más pegadas hacia la lengua, ¿de acuerdo? Las que se extirpan son las palatinas. ¿Por qué las extirpan? Porque luego hay personas que se enferman muy seguido de la garganta. Se enferman ya muy constantemente. Porque como son nuestras primeras defensas estas amígdalas palatinas, cuando se enferman de manera constante ya el microorganismo está alojado ahí. Entonces por cualquier cambio que tenemos en nuestro cuerpo, el microorganismo se activa y nos genera enfermedad. Entonces hay personas a las que se les recomienda extirpárselas para que ya no se enfermen tan seguido, ¿de acuerdo? Si no es el caso, no se extirpan las amígdalas. ¿Por qué? Porque las amígdalas son una primera defensa. ¿Qué va a pasar? Se les retiran. ¿Por qué? Porque como se enferman muy seguido ya tienen ahí el microorganismo alojado, es recomendable retirarlas. ¿Cuál va a ser el problema? Que ya no hay esta primera defensa. Ya los microorganismos pueden pasar directamente a nuestro sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿para qué nos sirve la faringe? La faringe va a ser un vestíbulo para el aparato respiratorio, es decir, va a pasar por aquí el aire, también va a pasar por aquí el alimento, porque recuerden que la faringe se divide en naso y bucofaringe, entonces está conectada con la boca. Entonces, va a pasar por aquí también el alimento, ¿de acuerdo? No sé si les ha pasado que cuando están comiendo, bueno, cuando están tomando agua, de repente se ahogan y expulsan el agua por la nariz. Es por esa conexión. Entra el agua por la boca, pasa por la orofaringe, por alguna extraña razón no lo asimila bien, lo expulsa y sale por la nariz porque está conectada la boca con la faringe y la faringe está conectada con lo que es la nariz. Por eso mismo cuando fumas y pasas el humo lo sacas por la nariz. Exactamente. Muy bien. Que de hecho no lo debieran de hacer porque lo que están pasando es pasar toxinas de aquí de lo que es la boca hacia la nariz y están quemando toda esta estructura, todos estos vellitos que tenemos aquí, las vellosidades que les digo que detectan microorganismos, las están quemando. La queman, la queman, la queman y la pasan por acá y quemaron todas estas vellosidades que ayudan a proteger al organismo. ¿De acuerdo? Entonces es lo malo. Luego también no sé si les ha pasado que se les mete la nariz por la nariz, se les mete el agua por la nariz cuando están nadando y lo sacan por la boca. También esa es otra de las cosas que llega a pasar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces y también nos ayuda la fonación. Por aquí pasa el aire que nos ayuda a emitir la voz. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ya vimos nariz, faringe, que la faringe es la única que se divide en tres: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Ahora vamos a ver la laringe. Esta es la laringe. Esta estructura que está aquí es la laringe. ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a explicar el porqué de esta imagen. La laringe también es conocida como caja de la voz. ¿De acuerdo? Esta estructura que estamos viendo aquí de color azul con este huesito que está aquí, esto es la laringe. ¿De acuerdo? Entonces vemos nariz. Esto vendría siendo faringe y esto es laringe. ¿De acuerdo? Entonces la laringe también es caja de la voz. ¿Por qué creen que se llama caja de la voz? ¿Qué creen que haga? Nos ayuda a, no sé, a producir la voz o no sé. Exactamente, muy simple, así tal como lo dijo. La laringe se le llama caja de la voz porque nos ayuda a producir la voz. Ahí vamos a encontrar lo que se denomina como cuerdas vocales. Vamos a tener dos tipos de cuerdas vocales, las verdaderas y las falsas. ¿De acuerdo? Las verdaderas son las que nos ayudan a producir la voz y las falsas no. No sé si han visto en las películas de acción cuando según les cortan la garganta, esta estructura que vemos nosotros aquí en medio donde está la manzana de Adán, lo que vemos aquí en la imagen como abultadito, según se lo cortan y no pueden hablar. Es cierto, como aquí están las cuerdas vocales, si esto se lesiona, ya no pueden hablar. Hay otra situación, las personas que fuman
les llegan a hacer un corte aquí, porque como ya esto ya no puede funcionar, por aquí es por donde ellos respiran, ya no respiran por acá arriba, sino que respiran por acá abajo, entonces tienen un hoyo literalmente en el cuello, entonces no pueden hablar. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan de un aparatito especial que ayuda a aumentar, a hacer la función que haría la nariz y que haría la faringe. Ese aparatito lo que hace es hacer esa función que ellos dos harían, y por ahí pueden hablar. Sí pueden hablar, pero se les escucha muy poco, porque como el aire ya no está llegando acá, ya se detiene aquí, ya no pueden hablar de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces la laringe es la caja de la voz, ¿de acuerdo? Es donde van a estar las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Bueno, la caja de la voz se encuentra entre la nariz y la lengua. Entre nariz y lengua está más o menos en la base. Es el extremo superior de lo que es la tráquea. La tráquea es esto que ya vemos, estos anillitos de color azul. La estructura de la laringe está constituida por tres grandes cartílagos, que es la tiroides, que es la bolita que nosotros alcanzamos a ver, la epiglotis, que ahorita les voy a explicar, y lo que es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es lo que le da ese bultito que nosotros vemos en las personas, ¿de acuerdo? Esto que se hace aquí cuando nosotros se ve como abultado en el cuello, ese es el cartílago cricoides, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nos sirve lo que es la laringe? Participa en la respiración, obviamente. Protege las vías respiratorias contra la entrada de sustancias sólidas y líquidas por la epiglotis. Esto que se ve aquí, este huesecito que se ve de color amarillo, es un cartílago, que es la epiglotis. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí vemos respirando. Pasa el aire y está cerrado, y el aire pasa para lo que es el sistema respiratorio. Cuando tragamos, ¿qué pasa con aquí estamos respirando? No se movió la epiglotis. Ahora tragamos, estamos comiendo, comemos por la boca, y la epiglotis se cierra, ¿de acuerdo? Y pasa el alimento. ¿Ya vieron? Cerrado. Tragamos, sube para que se cierre epiglotis y pase el alimento, ¿de acuerdo? Entonces la epiglotis es una puertita de entrada y salida. Cuando nosotros queremos respirar, la epiglotis permanece cerrada, y cuando nosotros queremos, cuando nosotros queremos respirar, la epiglotis permanece abierta, y cuando queremos tragar, la epiglotis se abre. Por eso cuando estamos hablando y estamos comiendo, la epiglotis quiere respirar. Entonces, como quiere respirar, inhalas, tragas, y como la epiglotis está abierta, pasa el alimento hacia el sistema respiratorio. ¿Y qué es lo que empezamos a sentir? Que nos ahogamos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Toser. Tosemos y expulsamos con lo que nos estamos ahogando, ¿de acuerdo? Entonces, la epiglotis es una estructura que separa alimentos para que se vayan hacia el esófago, y el aire se vaya hacia lo que viene siendo la tráquea, hacia donde son los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces esa es una vía para detener qué con qué va, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas que nos llega a pasar, estamos tomando agua y en eso respiramos o nos hacen reír, jalamos aire, y como queremos respirar o como respiramos, se abre la epiglotis y pasa esa agua hacia donde vienen siendo nuestros pulmones, y sentimos que nos ahogamos porque está pasando agua hacia nuestros pulmones. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente empezamos a toser para expulsar esa agua. ¿Queda claro qué es la epiglotis? ¿O alguna duda? No. Ok. Después No, vamos... todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la tráquea. Esta estructura de aquí es la tráquea. La tráquea es un tubo que mide aproximadamente 11 centímetros. ¿De acuerdo? Este tubo es el que ya va a conectar hacia lo que son los pulmones. Esto está ya en nuestra parte interna. Esto es la tráquea, ¿de acuerdo? Mide 11 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Lo único que va a servir la tráquea va a ser para pasar el aire hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos a ver el tema del día de hoy, para que puedan hacer su tarea, y mañana seguiríamos viendo esta presentación con los pulmones, los bronquios y los alvéolos, ¿de acuerdo? Bueno, cierro el video.